un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. I need you to come with us. I am a teacher at Grover Cleveland Middle. The sun is dying. En esta oportunidad voy a comentar una película que ha estado teniendo una muy entusiasta recepción tanto del público como de la crítica y desde ya la podemos considerar como uno de los títulos más significativos del primer trimestre de este año. Me refiero a Project Hail Mary, que acá se estrenó como Proyecto Fin del Mundo y ya está en su segunda semana de exhibiciones en la cartelera local. I have 347 biologists from 21 countries mobilizing as we speak. If we do nothing, everything on this planet will go extinct. Como primera razón por la cual fijarse en este largometraje, justamente hay que destacar la positiva acogida que ha conseguido, tanto a nivel de crítica como de taquilla. Elogiado por los expertos de medios internacionales como The Hollywood Reporter, la BBC, IndieWire o el Telegraph, tuvo además un auspicioso debut en su primer fin de semana de funciones. Al momento del cierre de este podcast ya había alcanzado el cuarto lugar del listado de films más vistos del primer trimestre, y al mismo tiempo, con los $140 millones recaudados en su primer fin de semana, tuvo el mejor debut de cualquier estreno en lo que va de año. Todo un mérito considerando que no es parte de una saga ni se trata de una secuela o precuela, o un remake, como suele ocurrir en el caso de los films que reinan habitualmente en la taquilla. Otra razón que de por sí generaba expectativas entre el público cinéfilo era quiénes estaban a cargo del proyecto. Los directores son los estadounidenses Phil Lord y Christopher Miller, quienes en las últimas 2 décadas han logrado posicionarse como una inspirada e innovadora dupla creativa, tanto en cine como en televisión, ya sea desde la dirección y el guión, como también desde la producción. En particular en lo cinematográfico han logrado excelentes resultados desde su debut en el 2009, la cinta animada Lluvia de hamburguesas, y a continuación con la versión fílmica de Comando Especial, y muy especialmente en el 2014 con la ingeniosa y exitosa La Gran Aventura Lego. Aunque entre medio incluso ganaron un Oscar en el 2019 como productores de la notable película animada Spider-Man, Un Nuevo Universo, en la que Phil Lord fue además guionista, y luego ambos volvieron a producir la continuación, Spider-Man a través del Spider-Verso, en la que fueron co-guionistas. Pero no habían filmado un nuevo largometraje hace una década, desde la segunda parte de Comando Especial. Por eso había enorme interés y curiosidad entre los cinéfilos y cinéfilas para ver qué podrían hacer ahora con este nuevo film, en este momento de sus vidas y carreras, cuando actualmente ya tienen 50 años y una trayectoria bastante sólida y estimulante. A juzgar por la recepción que han estado teniendo, la espera valió totalmente la pena y están cosechando buenos frutos. También hay que resaltar como razón de interés en esta película la historia que cuenta, sus características y de dónde proviene. Sí, porque se trata de la adaptación de la novela homónima publicada en 2021 y escrita por Andy Weir, novelista estadounidense que ya tuvo antes otra elogiada y exitosa versión cinematográfica de uno de sus libros, ya que desde hace una década su novela The Martian, de 2011, fue llevada a la pantalla grande ni más ni menos que por el veterano cineasta Ridley Scott con un elenco estelar encabezado por Matt Damon y estrenada en cines como Misión Rescate, en un film que sería muy bien recibido por la crítica y el público e incluso fue nominado a 7 Oscar incluyendo Mejor Película. Por lo tanto, ya había un buen precedente a nivel masivo para tener buenas expectativas con este nuevo proyecto también basado en un libro de Weir, quien de hecho además es uno de sus productores, y además tratándose de una novela que ha sido muy bien recibida desde su publicación hace 5 años, convirtiéndose en un bestseller. Y había elementos en común entre ambos proyectos, partiendo por su premisa inicial. Las dos son relatos de ciencia ficción cuyo protagonista debe sobrevivir en el espacio. En Misión Rescate, el personaje protagónico era un astronauta que debía salir adelante por sí mismo en el planeta Marte, mientras esperaba que alguien lo rescatara,
Y en Proyecto Fin del Mundo, el protagonista también es un hombre en una misión de supervivencia en el espacio exterior, aunque acá hay varios detalles que lo hacen especial, porque los dos films tienen diferencias que los hacen particulares por sí mismos. Acá, Ryland Grace también está en el espacio, pero no es exactamente un astronauta de carrera. Es un profesor de ciencias que cuando comienza la película despierta a años luz de la Tierra, viajando en una nave espacial pero sin saber ni recordar cómo y por qué está ahí. E incluso no está seguro de quién es él mismo. Como espectadores, como todo empieza de inmediato, en un principio no estamos seguros de qué es lo que ha ocurrido y por qué él está en esas circunstancias, y al igual que el protagonista lo iremos descubriendo a medida que nos vamos enterando de más detalles, por cosas que Grace vaya entendiendo, pero también por los flashbacks que nos llevan al pasado y nos muestran qué ocurrió inicialmente. Por supuesto que no voy a dar más detalles para evitar spoilers, pero sí al menos puedo adelantar que tendrá un rol determinante Eva Stratt, la agente de gobierno que lo reclutará para la importante misión que tendrá que cumplir en el espacio exterior. De él depende en buena medida el futuro del planeta Tierra, pero Grace no es el típico personaje heroico o con vocación de riesgo originalmente, y todo el proceso que viva, así como los intentos por comprender por completo quién es y por qué está ahí, será uno de los principales ejes temáticos del largometraje. Y lo otro, lo que le da su sello tan particular, es el lazo que se irá conformando entre el protagonista y una muy especial criatura extraterrestre que conocerá en el espacio. Pero definitivamente es mejor que no cuente más cosas y que el argumento sea descubierto y comprendido por las audiencias que la vean. Eso sí, aunque el título que le pusieron en cines latinoamericanos nos habla del fin del mundo, la idea original del nombre de la novela y película no es exactamente esa. Como otra razón muy determinante en lo que generaba previamente y lo que está generando la película, por supuesto que hay que destacar el talento de sus actores, en particular a su protagonista y además productor, quien es ni más ni menos que Ryan Gosling, actualmente de 45 años, quien durante las últimas 2 décadas se ha posicionado no solo como uno de los actores más sólidos de su generación, sino además como una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Y acá regresa 2 años después de Profesión Peligro y de haber estado nominado al Oscar por su divertida interpretación de Ken en ese fenómeno que fue Barbie. Por cierto, qué buena trayectoria ha ido desarrollando en estos más de 20 años. Diario de una pasión, Blue Valentine, Drive, La La Land y Blade Runner 2049, por mencionar solo algunos de los filmes emblemáticos en la carrera de Gosling. El 2018 ya había tenido una experiencia con elementos en común con esta nueva película al interpretar al célebre astronauta Neil Armstrong en El primer hombre en la Luna. Pero acá su personaje es diferente, tiene otros matices y es mucho más expresivo y alegre y positivo que el otro. Junto a él hay que elogiar la presencia, aunque sea en un rol secundario, pero de todos modos muy importante y significativo, de Sandra Hüller, una de las actrices europeas más destacadas y premiadas de los últimos años, que ya nos llamó mucho la atención hace una década en la sorprendente y también elogiada Toni Erdmann, y a quien volvimos a ver el año antepasado, ahora por partida doble. Nominada al Oscar como Mejor Actriz por Anatomía de una Caída, y además en La Zona de Interés, ambas nominadas a la estatuilla de Mejor Película y que estuvieron entre los títulos más comentados y aplaudidos de ese año. Gosling está excelente en su personaje, con el carisma que lo caracteriza y dotándolo de humanidad y calidez, y Hüller también es muy efectiva en su rol, pero además de ellos, desde ya hay que destacar la presencia de la criatura que compartirá buena parte de la película con el protagonista y que aunque no sea un ser humano, consigue ganarse la simpatía e incluso el cariño del público. También en una película de este tipo es crucial todo lo que respecta a la visualidad, y por lo mismo también la destaco como razón. De partida, la fotografía está a cargo de Greig Fraser, reconocido artista 3 veces nominado al Oscar, a quien ya he elogiado en otras oportunidades en este podcast y cuyo trabajo hemos podido apreciar en distintas ocasiones, como en la primera parte de Duna, por la cual justamente ganó el Oscar de Mejor Fotografía en el 2022. Fraser ha trabajado con cineastas como Jane Campion, Catherine Bigelow, Bennett Miller, Adam McKay, y por supuesto Denis Villeneuve en las películas de Duna, pero también se ha lucido en producciones de alcance muy masivo como Rogue One y The Batman. Fraser siempre es sinónimo de calidad visual y acá trabaja de manera notable tanto la atmósfera al interior de la nave como lo que hay en el espacio exterior que la rodea, aspectos en los que también es fundamental la labor de dirección de arte y ambientación encabezada por el diseñador de producción Charles Wood, muy familiarizado con costosos y fantásticos blockbusters, ya que ha trabajado en varias producciones de superhéroes de Marvel. Unas cuantas reconocibles referencias cinéfilas y unos muy logrados efectos visuales terminarán de definir un estilo visual muy atractivo, detallista y asombroso,
que no es de extrañar porque la película fue filmada con cámaras IMAX, lo que hace ideal que se pueda ver en una sala IMAX, pero como solamente hay 2 en Chile, al menos recomiendo que se pueda ver, si no es en la sala IMAX, al menos en la sala con mejor sonido e imagen que tengan cerca. Otra razón que llama mucho la atención en esta película es su banda sonora, partiendo por su elaborado y muy contundente uso del sonido, algo que siempre es muy importante en cualquier film que transcurra en el espacio. Pero además de lo sonoro, no es casualidad que la música incidental esté compuesta por un artista a quien ya he destacado en este podcast en distintas ocasiones durante los últimos años. De hecho, el año pasado lo mencioné aquí como razón en 2 ocasiones, por 2 películas tan distintas como Amores Materialistas y Eddington, lo que podemos considerar un buen reflejo de su versatilidad. Me refiero al compositor británico Daniel Pemberton, quien ha destacado a nivel masivo especialmente desde el 2018, con su atractiva y energética banda sonora para el film animado que ya recordé antes, Spider-Man: Un Nuevo Universo, luciéndose nuevamente el 2023 con su también ya mencionada continuación, Spider-Man a través del Spider-Verse. Nominado a premios como el Oscar, los Globos de Oro, BAFTA y Emmy, Pemberton ha estado trabajando con conocidos realizadores, incluyendo Ridley Scott, Guy Ritchie, Danny Boyle, David O. Russell, Aaron Sorkin y el veterano Michael Mann, así como los directores de los films que mencioné antes, Celine Song y Ari Aster. En Proyecto Fin del Mundo, su música incidental apuesta por los sentimientos, con una partitura muy expresiva y que apela directamente a las emociones, con el uso muy efusivo de coros y algunas melodías muy dulces, conmovedoras y de mucho lirismo que indudablemente se hacen notar. Debo reconocer que en esta ocasión me pareció que la propuesta de Pemberton es un poco excesiva y reiterativa al buscar ese tipo de efectos, pero al mismo tiempo creo que probablemente puede ser un factor muy potente y efectivo para acentuar las emociones de los espectadores. Y para seguir comprobando lo ecléctico que puede ser el compositor, este 2026 nos mostrará otras facetas. Pronto lo apreciaremos en una faceta mucho más minimalista y discreta en El Drama, que yo ya pude ver junto con la prensa y se estrena en cines chilenos en abril. Y también este año será el compositor de la música para Masters of the Universe, la nueva adaptación al cine de las aventuras de He-Man. Pero además de la partitura de Pemberton, el soundtrack de Proyecto Fin del Mundo también sabe aprovechar muy bien el uso de conocidas canciones de distintas épocas y estilos. Desde un efectivo montaje al ritmo del clásico Two of Us de los Beatles, pasando por temas de Neil Diamond, Chris Christopherson y también de Ike y Tina Turner, y otra muy reconocida canción que para no spoilear no voy a decir cuál es, pero es una bonita sorpresa en un momento muy significativo del film. Para ir finalizando, quiero comentar que aunque me gustó bastante la película, tal vez no quedé tan absolutamente fascinado como buena parte de la crítica, que ha estado deshaciéndose en elogios e incluso apuesta por posibles nominaciones al Oscar del próximo año. Independientemente de que sí creo que al menos tiene fuertes opciones de ser nominada a premios en apartados como fotografía, diseño de producción, sonido o banda sonora, por un lado me parece que las 2 horas de duración, 2 horas y media, se pudieron acotar un poco más. Y por otro, aunque reconozco todos los logros, tampoco creo que se trate de una obra maestra absoluta, como algunos están diciendo, aunque por supuesto, como siempre, eso es algo subjetivo y esta es mi opinión. Se ha dicho que es como Interestelar, pero con más corazón y emociones, que recuerda también en más de un aspecto a clásicos como 2001 Odisea del Espacio o ET, o por supuesto a la propia Misión Rescate, que como comenté antes se basó en la otra novela del mismo autor. Y claro que esas referencias están ahí y se hacen evidentes, no se pueden eludir. Pero a la vez rescato que pese a trabajar con distintos elementos ya vistos en este tipo de producciones, de todos modos el resultado se siente inspirado y efectivo. Considerando los enrarecidos y complejos momentos que vive el mundo en la actualidad, quizás eso y los temas que aborda ayudan a que esta historia de ribetes humanistas, además de funcionar y entretener como aventura de ciencia ficción y supervivencia, se vuelva más entrañable y en conjunto configure una propuesta bella y potente, que de verdad puede llegar a emocionar y al mismo tiempo es un adorable e inolvidable relato de amistad. Is that me? I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. He's a genius engineer, and if I can't understand what he's saying, he puts on a little puppet show for me and my tiny brain. His planet's dying too. We're here for the same reason. Grace, Rocky, save stars.
estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.